Ahora sí, buenos días hermanos. Me van a permitir poner el cronómetro, porque una de las primeras lecciones que recibí cuando fui a estudiar dijeron, nunca tenés que predicar más tiempo que lo hace el pastor. Así que voy a tratar de quedarme en el tiempo que Luis normalmente lo hace. Bueno, mi nombre es Claudio, sirvo como miembro de la iglesia acá en Christ Fellowship junto a mi familia hace ya un poco más de un año. Soy de Argentina, como habrán notado o capaz que sepan, y por el color de mi barba pueden saber o imaginarse que no soy de esta generación, no pertenezco a esta generación, soy de un par de generaciones pasadas. No me crié con el internet, no me crié con YouTube, me crié con mis amigos en la calle jugando hasta altas horas de la noche, cuando tu mamá salía y te gritaba, ¡la comida!, ¿no? Jugaba en el patio de mi casa y mi papá me llamaba, ¿me puedes cambiar el canal? ¿No? Los teléfonos los dejábamos en casa, no teníamos teléfonos con nosotros. Si había una emergencia, bueno, ya uno ya se va a enterar, ¿no? No existía el reggaetón, no existía Taylor Swift. Era buena época. Una vez escuchando Pink Floyd con mis hijas, termina una de las canciones clásicas de la banda de rock con un sonido, con varios sonidos, y un sonido decía tu, 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 tu. Y yo le pregunté a mis hijas, ¿saben qué es ese sonido? Mis hijas dicen, no tengo idea. Y es un teléfono cuando estaba ocupado. ¿Se acuerdan? Pero mis hijas no sabían que era Blockbuster. Y con todo eso me he criado yo. Y una de las cosas que había en mi época, y creo que en la época de la mayoría, creo, era que la gente escribía cartas. Nos enseñaban en la escuela a escribir cartas. ¿Cuándo fue la última vez que vos escribiste una carta? Hace un montón. Ahora con las redes sociales, tengo mi familia en Argentina, y mi hermano hace un chiste y yo pongo jaja, y llega rápido el mensaje, ¿no? Antes yo tenía un primo que tenía una familia acá y tardaban 2 o 3 meses las cartas para responder. Entonces vos no podías poner un jaja porque nunca se iba a enterar, nunca llegaba la carta a tiempo. Y una de las cosas que estamos estudiando es justamente una carta, ¿no? Y capaz a veces no lo pensamos, pero era una carta y estudiamos una carta. Y Pablo escribía cartas, que en ese entonces se escribía, ¿no? Así como nos enseñaron a nosotros, pero ya nadie lo hace, como que queda algo antiguo. Pero la palabra de Dios, la mayoría del Nuevo Testamento son epístolas, son cartas. Y estuvimos estudiando todo este mes, toda esta carta de la Primera Corintios, y hoy vamos a dar un cierre a esta carta que Pablo ha escrito. Y hemos estado viendo varios temas durante estos meses que estuvimos estudiando. Pablo tocó la división, la predicación adecuada, no entender la naturaleza de Dios, inmoralidad sexual, pleito entre creyentes, el uso adecuado del cuerpo, la vida conyugal, idolatría, libertad cristiana, la cena del Señor, los dones, el amor y la resurrección. Esos son los temas que fuimos tocando. Entonces, puedo decir, entramos al capítulo 16 y ya abordamos el final y como que muchas cosas Pablo ya que puede agregar, ¿no? Ya son saludos, nos vemos, despedidas, como una carta formal, como se hacía. Pero sin embargo, todas las cartas de Pablo tenían mucho más para seguir diciendo a pesar de su final. Si uno lee el apóstol Juan en su primera carta, viene hablando y termina, hijos míos, guardados de los ídolos. Amén. No se despidió, lo cerró ahí nomás, se ve que no tenía mucha fe. No sabemos, pero cierra la carta ahí nomás. Pablo se toma otro capítulo más para despedirse de la gente, pero sigue diciendo cosas totalmente importantes. Entonces, yo le voy a pedir que vamos a leer todo el capítulo 16 para que tengamos una idea de dónde Pablo estaba yendo, para que entendamos cómo Pablo estaba cerrando la carta y que sea de bendición para nosotros. Así que yo le invito a que abramos la Biblia en 1 Corintios y vamos a leer el capítulo 16. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia. Pues voy a pasar por Macedonia y tal vez me quede con ustedes o aún pase allí el invierno para que me encaminen a donde vaya de ir.
Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, vean que esté entre ustedes sin temor, pues él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie, más bien envíelo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolo, mucho le animé a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo ahora el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga la oportunidad. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanes, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanes, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes, por tanto reconozcan a tales personas. La iglesia de Asia los saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que están en su casa, los saluda muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Este es el final de la carta que Pablo hace, despidiéndose, dando algunas instrucciones aún, y de algo que podemos seguir sacando que sea de bendición y provecho para nosotros como iglesia. Dice una cosa interesante. Ahora bien, comienza diciendo el primer versículo. Ahora bien, una de las cosas que más me llama la atención es que Pablo está respondiendo a una carta a preguntas que le hicieron. Y realmente me hubiese encantado tener las preguntas, pero solo vemos las respuestas. Entonces, estamos viendo las respuestas que daba a los temas que Pablo ha sido preguntado. Entonces, él viene hablando de varios temas y dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda, comienza diciendo. Le he dicho recién el resumen de todas las cosas que Pablo vino hablando, y vino hablando de la resurrección. 54 versículos de la resurrección. Viene hablando de un tema súper importante de nuestra fe cristiana. Es un fundamento doctrinal, teológico, que Cristo haya resucitado. Entonces uno dice, bueno, Pablo va a terminar con ese tema, bien sobresaliente, como el mejor cierra la carta hablando de resurrección. En lugar de eso, Pablo pone, inspirado por el Espíritu, dice, ahora bien, en cuanto a las ofrendas, baja a lo más terrenal habido y por haber. Era súper alto hablar de la teología de él, pero lo baja todo. Vamos a hablar de la ofrenda, vamos a hablar de dinero. Y cuando hablamos de dinero siempre es un tema, no importa cuál sea, no importa si es con tu esposa, si es con tu papá, si es con un amigo, con tu jefe, con tu empleado. Hablar de dinero es siempre incómodo. Y también es siempre incómodo hablarlo dentro de la iglesia. Porque no hace falta preguntarles a cada uno, aunque me encantaría preguntarles a cada uno, cuál es la experiencia que tienen cada uno de ustedes cuando hablamos de la ofrenda. Muchos se dice, y muchos tomamos nuestras malas enseñanzas, nuestra ignorancia, o cómo han sido nuestras malas experiencias, para tener una idea de lo que es la ofrenda. Y Pablo baja a lo terrenal, es decir, okay, vamos a hablar de la ofrenda. Una ofrenda que Pablo estaba recaudando y juntando en todas las iglesias que él había plantado para que ese dinero sea dado a una iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad. De esa ofrenda él se habla. Entonces, él rápidamente, Pablo comienza hablando en cuanto a la ofrenda, ¿no? Pablo les dice que ya había dado instrucciones de igual manera como lo había hecho a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Eso está en el capítulo número 2 de la carta de los Gálatas. Dice cada primer día de la semana, lo cual tiene una importancia interesante, porque la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, ¿verdad? Lo que da una razón teológica y una práctica. La teológica, porque se juntaban los domingos, era porque el domingo, primer día de la semana, Jesús había resucitado.
Se le apareció en la resurrección. Pasaron 6 días, 7 días y se vuelve a aparecer el primer día de la semana. Pasaron otros 7 días y Jesús se les vuelve a aparecer. Entonces, teológicamente, ese es el día del Señor, es el día en el cual se reunían y es el día por el cual nosotros nos reunimos. Esa es la razón teológica. La razón práctica por la cual se juntaban era porque se estaban despojando o saliendo de los judíos, que por ley se juntaban los sábados. No querían ser reconocidos de la misma manera, porque los judíos de Israel en ese tiempo no creían en que Jesús era el Mesías Salvador. Pero Jesús ya se le había aparecido con todo lo que venimos hablando de la resurrección, entonces ellos se juntaban cada primer día de la semana. Entonces Pablo, aprovechando que esas eran las reuniones, dice, cada primer día de la semana, junten lo que hayan apartado para ustedes, lo que Dios les ha dado, y dice, y que sepárenlo para que cuando yo llegue, no se pase ofrenda. Era una especie de que Pablo trataba de no ponerle tanta presión a la idea de ser apurado, o que lo ponemos porque Pablo viene. No, sigue dando la libertad de poner según hayan prosperado. Me voy a meter en un tema que solamente todos están pensando, pero Pablo no está haciendo ninguna mención del diezmo. ¿Ok? La iglesia de Dios cuando ofrenda es para que no haya riqueza, sino para que no haya pobreza. ¿Ok? Entonces voy a explicar esto. No hay ninguna mención en el Nuevo Testamento del diezmo. ¿Ok? Jesús lo menciona 2 veces. Y las 2 veces que Jesús lo menciona, no los deja bien parados los fariseos porque mostraba el fariseísmo. ¿Ok? Cuando el pueblo de Dios ofrenda, no es para producir riquezas, sino para que no haya pobreza. Eso lo tenemos que tener siempre claro porque vamos a poder entender de lo que todo Pablo después está diciendo. Cuando vos vas a algún lugar y cuando solamente una persona se enriquece, es decir, que ya no es el pueblo de Dios ofrendando. Es un hombre que se abusa de los demás para sacar riquezas. ¿Ok? Entonces Pablo que está diciendo, pero Pablo, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca del diezmo? Ok, vamos a hablar históricamente. Hay un slide que le voy a mostrar que dice algunas partes. Ok, este es el diezmo. Primero principal, el diezmo era dado para el pueblo de Israel y los que vivían en la tierra de Israel. ¿Ok? Bien. El primer año, el diezmo, y era solamente con lo agrícola y lo ganadero. Es decir, si estás en una iglesia y tu pastor te pide el diezmo, llévale 10 lechugas, un tomate, algo así. ¿Ok? Si queremos ser bíblicos, ¿no? El primer año lo usabas para ti y tu familia. Quiere decir que esa 10ª parte que vos tenías, porque era usado para ir a Jerusalén a participar de las fiestas, de las tradiciones. ¿Ok? Entonces, vos juntabas ese 10%, lo podías llevar hacia Jerusalén y comerlo delante de Jehová, o si era muy incómodo, lo podías vender, hacerlo dinero y llevarlo. Pero ese primer año lo usabas para vos y tu familia, para que vayas a adorar a Dios y comas de lo que produciste delante de Dios. ¿Para qué? Para saber y recordarte de que Dios es el que te proveyó de eso. ¿Ok? Segundo año, lo dabas a los necesitados, las viudas y los huérfanos. ¿Okay? Vos recaudabas ese diezmo y era para los necesitados, viudas y huérfanos. La iglesia de Corinto aparentemente, la iglesia de Jerusalén, aparentemente cargaba con mucho de esta necesidad, por eso Pablo estaba buscando recaudar de esto. El tercer año lo dabas a los levitas. Los levitas, recordemos que era la tribu de Dios que no tenía tierras. ¿Ok? Cuando entraron a la tierra, se repartió las tierras y los levitas quedaron sin tierra, sin posesión. No podían tener ganadería, no podían cultivar, pero se dedicaban a trabajar en el templo. ¿Ok? Entonces el tercer año lo dabas a los levitas. Eso se volvía a repetir la siguiente vez, o sea, hacías primer año, segundo año, tercer año. Cuarto año volvías a empezar, lo usabas para tu familia, quinto lo dabas a los necesitados, y el sexto año lo dabas a los levitas. Y el séptimo año descansaba la tierra y no tenías obligación de hacerlo. ¿Ok? Simple, nadie se enriquecía y vos veías que Dios te daba lo que proponía. No hay nada, eso era una ley. Si vamos a eso, entonces puede decir que yo puedo tener varias esposas,
Yo no necesito circuncidarme como el antiguo Israel. Yo no necesito hacer sacrificios de sangre de animales como el antiguo Israel. Pero sí debo diezmar, que está en la ley. No estamos obligados a eso. Un apóstol dijo, el pecado original fue haberle robado a Dios el diezmo. Ya saben quién están diciendo, ¿no? Sé que saben quién es, ¿no? El pecado original fue haberle robado al Dios el diezmo. Eso es una mentira. Y la Biblia dice que el padre de mentiras es Satanás. Eso es un hombre que quiere valerse por sí, por la gente y robarle a la gente. Eso se llama no tener temor de Dios. Pablo baja a la tierra y dice, vamos a hablar de dinero. Cada uno dé según Dios haya prosperado. Simple. El tema es que Dios no necesita tu dinero, pero sí nosotros necesitamos ofrendar. Por eso, no te olvides de este concepto. Cuando el pueblo de Dios ofrenda no es para producir riquezas, sino para que no haya pobreza. Eso no te trata de que el pastor tenga un mejor auto, que el pastor tenga un avión, el mejor celular, el último celular que haya salido. No se trata de eso, porque perdemos el foco de que somos un pueblo de Dios. Pablo viene hablando todo el tiempo de que esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. Hay 8 razones por las cuales cómo la iglesia debe ser. Y Pablo lo está mostrando en esta carta, cómo debe actuar. Y toca el tema del dinero y vuelve a decir, cada uno dé según haya prosperado. Pablo estaba recolectando para Jerusalén, estaba supliendo necesidades. No para que alguien sea rico. No, estaba supliendo necesidades. Y nosotros necesitamos hacer eso. Nosotros tenemos la oportunidad para hacer eso. El diezmo nos va a llevar al individualismo, al egoísmo, a buscar propiedad para nosotros mismos. Eso se trata de que yo siempre cuando se predica todo esto es algo individual. Yo puedo prosperar, yo hago esto, a mí hermano no me importa. Yo puedo crecer, yo puedo tener más. Se trata de eso. Se trata de gente que va a buscar cosas carnales, predicado por un pastor carnal que solo le importa el dinero. Pero cuando pensamos en eso, entonces estoy diciendo, no, yo puedo ganar más, es Jesús lo que me da. Hay una cosa interesante, que ¿por qué Pablo dice esto? Y esto es súper interesante. Si Pablo no está atacando el diezmo de por sí. Yo no estoy atacando el diezmo por sí. Si vos querés dar el 10% de lo que vos tenés, lo puedes dar. Yo no estoy atacando eso. Pero hay una cosa que Pablo sí sabía, y era el paganismo que existía en Corintio. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo hablaba, Pablo sabía de lo que estaba pasando. Es lo mismo que si nosotros hablamos hoy del mundo a mis hijas, yo le puedo hablar de la década de los 80 a mis hijas, porque estuve viviendo en la época de los 80 y sabía cómo era, ¿verdad? Entonces, Pablo hablaba porque había una cosa interesante dentro del paganismo, tanto en Egipto, tanto en Grecia y tanto en Roma, Grecia y Roma súper importante, en ese tiempo, que existía una especie de una relación de chantaje sagrado hacia sus dioses. Es decir, en lugar de tener una relación amorosa, en lugar de tener una devoción o una sujeción, daban para recibir. En latín lo decían, lo busqué hasta en latín y todo, do ut des, doy para que me des. El pagano hace eso. El pagano va a los dioses a reclamarle. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y vos vas a venir a Dios a decir, yo te doy el diezmo para que me des? ¿Vas a chantajear a Dios de esa manera? Y Pablo sabiendo eso, Pablo dice, hey, todos los paganos están haciendo eso, nosotros no vamos a hacer eso, porque confiamos y creemos en un Dios soberano, sobre todo, dueño de todas las cosas, que me da a mí. Y yo tengo que recordar que Él me dio, que Él me proveyó, y yo voy a ayudar a los que tienen necesidad. Entonces despojémonos del paganismo, esto no es un chiste, esto no es decir por decir. Esto no es vender, esto es porque nos desvía a cada uno de nosotros, porque seguramente muchos de nosotros no estuvimos ofrendando por las heridas que hemos traído. Estas cosas pasó más allá de las puertas de las iglesias. Cualquier hombre secular te puede decir, si es pastor, ok, roba dinero. Y no lo podemos culpar, pero es una vergüenza que esto haya pasado afuera. Entonces, no saber, desconocer, estar en contra, malas experiencias, nos lleva a no ofrendar. Y Pablo está diciendo, cada uno, el que da 5 centavos, al que da 200, 500 o 1000, cada uno según haya propuesto en su corazón.
no tengamos el temor, tengamos, mejor dicho, el temor de Dios en no caer en todo esto. Muchas veces el dinero puede ser un Dios. Salmo 82 dice, alaben a Dios en presencia de los dioses. Venimos a alabar a Dios en presencia de otros dioses. ¿Y cuáles son tus otros dioses? Puede ser el sexo, puede ser el dinero, puede ser egoísmo, puede ser rabia, puede ser enojo, puede ser lascivia. Pero no perdamos el privilegio de ofrendar, no perdamos el privilegio de ayudar a los demás. Entonces Pablo comienza diciendo, ¿no? Que como iglesia vamos a ayudar a otras iglesias. Vamos a extender la mano a otras iglesias, porque el dinero es el Dios que lo da. Y tenemos una manera, yo estaba pensando el otro día que vi a Amelia, que quebró su pie, la hija de Luis y Yami, y ella va a tener que hacer rehabilitación para poder mover el pie, ¿no? A veces nuestros temores va a ser difícil volver a caminar para no volver a lastimarse. Yo tenía como unos 17, 18 años y una pandilla nos golpeó a mí y a dos amigos míos en un parque. Pegué y me pegaron y pegué también, pero sobreviví de todo eso. Y lo que después me llevó a tener un temor para salir a la calle, porque pasaba un parque, pasaba alguien, yo estaba como, este me va a pegar. Si tienes problemas para ofrendar, la manera de solucionar ese miedo es ofrendando. ¿Okay? Si tienes cualquier miedo que vos tienes, tenemos que enfrentarlo y tenemos que verlo con Cristo. ¿Okay? Entonces, una buena manera de ser generoso es siendo generoso, ¿no? Ante eso. No vamos a seguir en ese tiempo. Pablo sigue diciendo una cosa interesante. Solamente voy a nombrarle para llegar a un punto principal cual venimos tratando. Pablo dice que después va a ir con usted después que pase a Macedonia. Y es interesante de ver cómo Pablo planeaba el viaje, o sus viajes. Estaba planeando su segundo viaje misionero, ¿no? Y debemos planificar, debemos hacer planes nosotros en nuestra vida. Pablo planificó su segundo viaje y se fue para Bitinia, y estando en Bitinia el Espíritu Santo le mostró que no era el lugar al cual tenía que estar. Entonces se va para Misias, llega a Misias y tampoco era claro que tenía que estar ahí. Después se va a Troas, que ya el último lugar, el último país ya estaba el Mediterráneo, o sea, más allá de eso no podía ir, y es allí cuando se le aparece el varón macedonio y le dice, ven, pasa y ayúdanos. Y uno se pone a pensar y dice, Pablo se tenía revelación de Dios. Y aún así todo, él decía, si Dios me lo permite, quiero pasar un tiempo con ustedes. Pero nosotros debemos planear. Una cosa que es interesante, a mí me encanta hablar con cada una de las personas, es ¿cómo fue que llegaste a este país? ¿No? Eso me encanta hablar de eso. Porque vemos los planes. Quizás no era el plan que vos tenías originalmente. Quizás sí era el plan. Quizás era un plan que tenías y no salió como vos esperabas que salga. Quizás estás pensando en volver a tu país y estás planeando volver a tu país, pero Dios capaz no te lo está permitiendo, ¿verdad? Pero una cosa que Pablo hacía a pesar de todo eso, que él planeaba y el Espíritu Santo le mostraba y le iba cambiando cuándo y dónde debía mostrarse. Entonces, hermanos, nosotros debíamos hacer las cosas, debemos caminar, no quedarnos esperando alguna señal del cielo. Me caí, se me abrió un libro que estaba en Turquía, un libro turco, entonces tengo que ir a predicar a Turquía. No, estamos hablando de hacer planes y Dios nos va mostrando todo ello para seguir en Cristo, ¿no? Y vuelve al versículo número 13 y 14, que dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Parece como, sabemos que Pablo se está despidiendo, ¿no? Entonces como que empieza a decir varias cosas, varios puntos. Habla de la ofrenda, habla que él espera tener el viaje y espera poder verlos. Y de golpe dice, estén firmes, estén alertas, pórtense varonilmente, sean fuertes. ¿No? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿No? Pero me llama la atención, hay como 4 o 5 imperativos en eso. Y obviamente que no tenemos el tiempo para hablar de todo esto, ¿no? En esta mañana. Pero sí voy a tomar la que dice, pórtense varonilmente. Vivimos en un mundo que el hombre, ya por ser hombre, es devaluado, es criticado,
Vemos hombres suaves, vemos hombres pasivos que no toman responsabilidades, y el mundo se encarga de decir que no necesitamos de tales hombres, ¿verdad? Solo por el solo hecho de ser hombres. Cuando esas cosas entran dentro de la iglesia, es un problema, es un problema. Y Pablo nos da pistas de lo que debe ser un hombre, ¿no? Dice, estén alertas, permanezcan firmes, sean fuertes y hagan las cosas con amor. Nos da una pista de cómo debe ser un hombre, ¿no? Pablo indirecta o directamente nos da pistas de ello, ¿no? Vemos solteros que se visten todavía como jóvenes, que no toman responsabilidades, vemos hombres que son suaves, que no lideran su familia. Y es importante en la iglesia que el hombre actúe y que guíe a la congregación. A mí siempre, y esto es un lema que hacemos en los hombres cada viernes, entrenamos hombres, preparamos hombres para que sean bendición de las mujeres y los niños. Eso es el punto en el cual estamos haciendo. Y Pablo dice, compórtense varonilmente. Tomen responsabilidades, estén alertas, sean fuertes. Y nos encanta esta palabra, nos encanta predicar la palabra y dice, estén firmes, hermanos, estén firmes, nos despedimos, hermanos, firmes. Ok, ¿firmes en qué? Ok, ¿firmes en qué? ¿En qué podemos ser? ¿Cómo podemos ser firmes? Bueno, tenemos todo un mundo que está en contra de los principios de Dios, de nuestra fe. Nosotros queremos permanecer firmes si es necesario sacar a nuestro hijo del colegio o no. Estar firme es que ese programa no te conviene ver. Diciendo, no vas a ser adoctrinado de esta manera. Alguna película, música, banda, influencer. Hay influencers, no había esos influencers en mi época. Hay influencers, hablan de comunidad, son influencers. Ok, vamos a ver qué influencers son, ¿no? ¿Cómo lo guía? Entonces permanezcamos en la fe. Permanecer en la fe firme significa eso. La palabra de Dios me enseña esto. Lo siento, pero yo voy a seguir a Cristo porque amo a Cristo y no voy a hacer tal cosa. La escuela me dice que vamos a hacer para este lado. A mí no me importa, yo permanezco lo que Cristo dice. Hay varios géneros, no, dice que hay dos. Dice que hay dos. Bueno, pero puedo convivir con mi novia porque todo el mundo lo hace. No. Dios no le gusta eso. Y estoy en desobediencia con Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos estar firmes en todo eso? En todas esas cosas que podemos ver que va en contra de Dios, nosotros necesitamos estar firmes. Y tener la firmeza, dice velar, dice estar atentos a lo que está pasando, discernir de lo que está pasando. Si eso es bueno o no para la familia. Entonces dice, pórtense varonilmente. Dice, actúen y como iglesia, actúen como tu familia, actúen. Y da una cosa interesante porque después de hablar de los hombres pasa a hablar de la familia de Estefanas. ¿No? Dice, era uno de los primeros que se ha convertido, ¿no? en Acaya. Y dice que con su familia está sirviendo. Imagínate qué cosa más hermosa que tu familia sirva contigo. Porque estamos hablando acerca del cuerpo de Cristo. Y sabemos, el cuerpo de Cristo somos cada uno de los miembros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, individuales. Lo soy yo, lo soy mi esposa y lo son mis hijas. Pero a la vez soy un matrimonio con mi esposa y a la vez somos padres y familia con mis hijas. Y todo eso forma parte de la iglesia y del cuerpo de Dios. Entonces no podemos estar todos desparramados y cada uno sálvese quien pueda. Entonces Pablo dice, compórtense varonilmente, fíjense, estén velando, estén firmes, hagan las cosas con amor. Y habla de Estefanes, y miren a Estefanes que con su familia está sirviendo. Entonces, hombres, esposos, mujeres, esposas, sirvan juntos, busquen servir juntos como familia. Enseñemos a nuestras familias que esto es lo más importante de nuestra vida. Que la iglesia sea costumbre para ellos. Que sea una costumbre que cada domingo, cada niño sepa que venimos a hablar de Dios y a alabar a Dios. Y como familia poder servir. Y se va despidiendo y dice que él se regocija en ello y va y toca los saludos, versículo 19, dice, las iglesias de Asia los saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Habló de comportarse varonilmente, habló de una familia y habla de un matrimonio. Aquila y Priscila podemos encontrarlo en Hechos 18. Ellos hacían un trabajo similar al que hacía Pablo, que era de tejer tiendas. Por eso Pablo, cuando habla acerca de permanecer en el invierno, era que era un tiempo para poder construir y tejer las velas, porque era invierno, no había tanta navegación. Y Priscila y Aquila también hacían este mismo de negocio, y con Pablo estaban también sirviendo juntos. Se dice que tenía una iglesia en su casa.
Sabemos que así se empiezan algunas iglesias, así hay grupos pequeños en iglesias, y así la iglesia primitiva comenzó. No tenían templos donde juntarse, no tenían templos a donde ir a adorar a Dios, y comenzaron en sus casas. Y sabemos que lo que significa tener una iglesia en casa, especialmente para las esposas, ¿verdad? Pero qué bueno que los dos estén juntos trabajando. Si sos soltero y estás buscando esposa, veo algunos solteros, creo, y estás buscando esposa, pensá en buscar esposa, en cómo pueden servir juntos en la obra de Dios. Porque no hay nada más hermoso que poder servir con tu familia. No se trata de individualismo, no se trata de que vos hagas las cosas por sí solo y vos formás parte de la iglesia de los miembros. No, familia forma parte también de la iglesia. Entonces, como decimos en casa, familias fuertes hacen iglesias fuertes, ¿verdad? Entonces formemos y fortalezcamos ese vínculo. Y Pablo está hablando y da directiva, está diciendo, él los saluda, y vos ves esos ejemplos, a Priscila y Aquila, son un matrimonio que pueden servir, que sirven juntos y alaban a Dios juntos. Y eso es hermoso poder encontrarlo, pero necesitamos trabajar en ello. Necesitamos trabajar en ello para poder lograrlo. Y es interesante porque ellos estaban en otra punta, dice la iglesia de Asia y Corintio. Y si no se dieron cuenta, Asia es un continente y Corintio, donde está Corintio, que es Grecia, es otro continente. Pero vemos la necesidad de la preocupación de las iglesias de Asia en lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Entonces dice, mándale saludos cuando escriba las cartas, porque queremos saber cómo estaban. Y estos tiempos estamos compartiendo con la iglesia de La Roca, cual estoy súper feliz que tengamos, pero se trata de eso. Se trata de eso, no tenemos que decir, José, vengamos, oramos juntos por nuestro hermano José en su recuperación y en todo ello. Nos preocupamos, eso no se trata de decir, no, esta es nuestra iglesia, nosotros hacemos así, esto no es otra cosa. No, se trata de saber y conocer los unos de los otros, ¿no? Dice, los saluda muy afectuosamente todos los hermanos, salúdense con un beso santo. Nosotros estudiamos la Reina Valera que dice ósculo santo. Y nadie usa ósculo, al menos creo yo, pero beso santo es lo que quería decir, que ósculo significa un beso. Y eso me parece interesante porque creo que saben que en Argentina los hombres nos saludamos con un beso, ¿verdad? Recién saludé a mi suegro con un beso también. Y eso es muy bueno para el amor fraternal. Salúdense los unos a los otros. Este saludo es mi puño y letra, dice Pablo. ¿Ok? Pablo dictaba las cartas porque alguien le escribía. Aparentemente Pablo ya tenía problemas de vista, pero Pablo era el que las firmaba. Si no me equivoco, Gálatas 6 creo que hace una alusión de esto. Dice, vean con qué grandes letras os escribo, ¿verdad? Entonces él habrá visto, ok, firmo acá, y firmaba, ¿no? Pero eso era la autenticidad de que la carta era de Pablo. Entonces dice, él dictaba, un secretario lo escribía y él lo firmaba. Este saludo es mi puño y letra, es Pablo que está escribiendo. Y Pablo recibió muchas críticas de parte de esta iglesia. Muchas veces fue criticado, lo acusaron de veleta, lo acusaron de que no era apóstol. Cuántas cosas se tuvo que defender, pero aún así todo Pablo, por amor a la iglesia, escribía esta carta y daba las respuestas. Y ya planificaba el segundo viaje. Escribe una segunda carta, que es 2 Corintios, que es un poco más corta, pero sumamente interesante de la carta, ¿no? Y donde ahí habla también de cómo juntaron la ofrenda para las iglesias de Judea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Pablo escribía una carta. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Una carta. ¿Cuándo fue la última vez? Yo hace un montón que no escribo. Mi mamá hace 3 años estuvo internada. Mi mamá está atravesando el cáncer número 4 en estos momentos. Ella va a empezar su 4ª vez de quimio. Gracias a Dios, Dios todavía la tiene con nosotros. Cuando ella estaba en su 3er cáncer, tuvo un mes internada. ¿Saben qué hizo? Escribió cartas. Escribió cartas a cada uno de sus hijos, ¿no? Con sus peticiones. Estaba tranquila, nadie la molestaba, tiene que estar acostada solamente, y escribió cartas. Pablo escribió cartas. Ahora, yo tengo un amigo en Argentina, un buen amigo, lo conozco hace muchos años, que cuando nos escribimos, él me escribe todo, me responde y me pregunta con emojis. ¿Ok? Son súper creativos, pero parece un egipcio, o sea, habla todo con dibujos.
¿no? Y yo le puedo entender, me escribe, me pone una cara, me pone algo, una expresión, y yo, sí, ya entiendo lo que hizo, pero no me habla, no usa palabras, ¿no? Y algo tan hermoso es el tema de la comunicación. Y es un problema entre nosotros porque yo siempre le digo, y él me responde con otro emoji, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en esto, que es todo lo rápido, ¿no? Que es todo, ahí nomás, estamos con nuestros teléfonos atentos, ¿no? Y estamos interesados a ver quién nos llama. Y cuando yo era chico, si había una emergencia, nadie se enteraba. Y tenés un teléfono para decir, ya llego, estoy en 5 minutos. O sea, y no ponemos a pensar y a meditar en las cosas. ¿Querés aprender de Dios? ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios? Ok, pongamos el teléfono boca abajo y leamos la palabra de Dios, ¿no? Y ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo, por qué menciono esto de la carta? Porque creo que es una manera de expresarte, ¿no? Escribiendo. Spurgeon escribía sus oraciones. Es bueno que nosotros pongamos nuestros pensamientos. Es bueno que hagamos nuestras oraciones y escribamos. Tengamos el tiempo, pensemos. Pues cuando escribíamos una carta, tenías la tinta y el tintero. Me fui muy, muy lejos, pero teníamos la tinta para escribir y tenías que ser cuidadoso y pensarlo bien antes de hacerlo. Ahora respondemos rápido. Ahora ni pensamos y decimos las cosas. A veces me peleo con mi esposa y me voy. La única lista que yo veo de mi esposa son las listas de las cosas que vamos a hablar, ¿no? Tengamos tiempo para escribir una carta. Tengamos tiempo de escribir a tus hijos. Si tenés alguna disputa con ellos, escribe una carta y expresate en la carta. Hijos, si tienen problemas con sus padres, exprésense con una carta. Esposos, escribamos cartas a nuestras esposas. Dejemos notas, dejemos pensamientos, pongamos versos bíblicos, pongámoslos en la pared, en la heladera, pero que nos haga ir recordando de todo ello. Que podamos pensar y meditar en esto. No hay nada más hermoso que poder expresarnos de esa manera y poder pensar en escribir cartas, que era como Pablo lo hacía. Te estoy animando para que lo podamos realmente hacer. Y Pablo llega al final de esta carta, después de decir que este saludo de mi puño y letra, dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema, y pone la palabra maranata, que la traducción es, el Señor ya viene, ¿no? Creo que sabíamos de la palabra, el Señor ya viene. Una traducción mejor sería, el Señor está viniendo, y cambia todo. El Señor está viniendo. Y dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, que sea maldito, que sea separado. Entonces la pregunta va a ser, si realmente vos amas al Señor. Esa es una pregunta que debemos hacer. Si realmente vos amás al Señor. Pablo puso todo de que esta es la iglesia del Señor. Uno de los primeros temas que tocó Pablo es que esta iglesia debe predicar ser cristocéntrica. Y en Christ Fellowship buscamos ser cristocéntricos. Muchas iglesias son centradas en el hombre, en sus necesidades. Pero Pablo está diciendo que Cristo es el centro. Todo se trata de Jesús. Cuando vino Jesús cambió todo. La ley ya no existe más, viene Cristo ahora. Antes los judíos daban el diezmo, ahora ofrendamos de lo que Dios nos da. Porque esta es la iglesia y esta es la comunidad de Dios. Escuché una cosa estas semanas que recién mencioné. Hay influencers, ¿verdad? Y cuando uno escucha alguna cosa interesante o no interesante de un influencer, dice, bienvenidos a nuestra comunidad, la comunidad de influencers, esta comunidad que va creciendo, ya somos 100.000 suscriptores, etcétera, etcétera. Y hablan la palabra comunidad. Entonces buscan en cualquier cosa tener comunidad. Y Pablo está diciendo que la comunidad es de Dios. Y hay distintas comunidades que vos podés pertenecer. Puedes pertenecer a la comunidad de fútbol, la comunidad de dominó, la comunidad de ajedrez, la comunidad de, qué sé yo, cuántas comunidades hay, ¿no? Que son nuestros propios intereses. Me junto con personas que tienen los mismos intereses que yo, para seguir haciendo las mismas cosas egoístas que me gusta hacer y hablar, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado cuando pensemos de esa manera en comunidad. Porque la comunidad de Cristo dice Pablo, el que no ama al Señor, y está hablando de la iglesia del Señor. La comunidad de Cristo, la iglesia, es el único lugar donde tus intereses no importan, sino son los intereses de Dios. ¿Verdad?
Entonces, Dios es el reino. ¿Saben por qué? Porque hay una cosa que necesitamos saber, que es cuando Cristo comenzó a predicar la palabra de Dios, Él dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Esto es algo que quiero que queden ustedes grabado. ¿Qué es el reino de Dios? Es una manera muy simple para que podamos entender y entendamos cómo poder vivir. El reino de Dios significa que existe la posibilidad de entrar en un ámbito donde el rey es Dios. Porque si hablamos del reino de Dios, estamos pensando, bueno, eso es algo en el futuro. Eso es algo que después viene después de de cuando Dios arrebata secretamente a las personas. Eso se trata, eso es política. El reino de Dios no se ha acercado. No, el reino de Dios, dice Cristo, el mismo Jesús lo dice en Marcos capítulo número 1, versículo número 15, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? Que existe una posibilidad en este mundo existe una posibilidad lleno de pecado que cada vez es peor, que no puedes entender cómo funciona la gente, el desprecio a Dios, el desprecio a la humanidad. Cualquiera puede matar, cualquiera puede abusar, cualquiera puede robar, cualquiera puede hacer lo que quiera, donde Dios no les importa. Y el reino de Dios dice que hay una posibilidad de entrar en un ámbito donde el rey es Dios. Por eso Pablo pregunta y dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Porque acá nos juntamos porque Cristo venció, porque Cristo resucitó, porque Cristo trajo el reino. El rey de todo el universo vino al mundo y trajo al mundo, decir que hay una posibilidad que podamos vivir con ellos. Por eso cuando yo te decía, estemos firmes, estás firme en tus convicciones, en lo que vos predicaste, se trata de eso, que estás dentro del reino de Dios y Dios es el soberano. Dios es soberano de todo y podés vivir de esa manera, podemos vivir de esa manera. Ya no somos tan individuales, ya no podemos ser egoístas con nuestras cosas y Dios nos va llevando, hablamos de todo, hablamos de inmoralidad y nos va llevando Pablo, hablamos de disciplina, hablamos de libertad y nos va llevando al punto tal de decir, vamos a servir los unos con los otros, vas a tener amor los unos con los otros, vas a compartir el Evangelio los unos con los otros, vas a orar los unos por los otros, vamos a suplir todas las necesidades porque somos el pueblo de Dios, somos bajo el reino de Dios donde Él es el que gobierna. Y Pablo dice, el que no ama al Señor, sea anatema. Y está hablando a una iglesia. Y es simple, y nos necesitamos preguntar si realmente amamos al Señor. Podemos venir siempre, puedes tener tus hijos que vienen siempre, tus nietos que están en la iglesia, pero realmente si aman al Señor, si realmente les encanta vivir en ese ambiente que pertenece a que Dios pone las reglas, donde somos de distintos lugares, de distintas razas, de distintos idiomas que venimos y formamos parte del reino de Dios. Entonces pensemos bien lo que significa la comunidad. Que no nos conformemos con una comunidad de jugadores de cartas, una comunidad de pesqueros. ¿Estoy diciendo que no vayan a pescar? No, no estoy diciendo eso. ¿Estoy diciendo que no vayan a jugar al ajedrez? No, no estoy diciendo. ¿Estoy diciendo que vayan a jugar al dominó? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esta es tu comunidad. Puedes ser influencia de ellos. Puedes influenciar con tu palabra, con el Evangelio a ellos, que perteneces al reino de Dios. No estoy diciendo que no se junten. Estoy diciendo que fíjense cómo se maneja el concepto, la idea de una comunidad. Esta es una comunidad, pero la comunidad de Cristo. Y es hermoso encontrar en una iglesia cuando hay comunidad en Cristo, porque esto es lo que Pablo fue reflejando. Nos ayudamos, nadie se enriquece y damos para cubrir necesidades. Nos encargamos de los ancianos, nos encargamos de los levitas, porque hay muchas necesidades que debemos cubrir, ¿no? Entonces voy a decir, cuando leemos el diezmo, ¿estoy en contra del diezmo? No, no estoy en contra del diezmo. Pero si vos te pones a pensar, las cosas que tocaba, es súper interesante. Tocaba los levitas, que son todos los gastos de la iglesia y todo ello. Tocaba los huérfanos, tocaba viudas y tocaba todo eso. O sea que también tenemos nosotros nuestras propias necesidades. Y tocaba la familia para que vos mismo también estés agradecido que estés comiendo. De lo que estás recibiendo es de Dios. Fíjese cómo cubría todo eso, fíjese cómo era una sombra después de lo que había de venir. Y Pablo dice que está instruyendo a todas y cada una de las iglesias para ello. Entonces, Pablo se va despidiendo. El Señor está viniendo, dice Pablo. Es hermoso esperar en Él, ¿no? Mis intereses y gustos no son prioridad acá, simplemente la prioridad va a ser mi hermano. Dice Pablo en Romanos, dice, escójanse, prefiéranse unos a otros. Porque venimos acá y no venimos para ganar nosotros mismos, sino para servir a los demás.
Dice, me encanta esa palabra que Pablo usa, dice, prefiéranse unos a otros, escogiendo, teniendo preferencia a los demás. Cuando nos habla de la libertad cristiana, que realmente nos alegramos cuando alguien pierde un trabajo y consigue un nuevo trabajo, o cuando alguien puede cambiar un auto, y vos te quejas porque sigues con la chatarrita que tenemos, decir, ¿cuándo voy a progresar? Y no podemos ponernos mal por él. No, al contrario, porque esa es la comunidad donde el Rey es Dios, donde Él nos da su amor y es donde Él pone el Espíritu en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder amar y reconocer a Dios. Ha sido una carta totalmente interesante la que hemos visto. Quiero que te vayas con la idea de que tienes toda la libertad de ofrendar porque sabes que vas a ayudar a los demás. Que como soltero, como hombre, que actúes y tomamos responsabilidades para poder guiar nuestra familia. Con nuestro matrimonio, que trabajemos juntos, que seamos uno y que podamos servir. Que escribamos cartas, ¿no? Pidiendo perdón, dando ánimo o lo que fuese, pensándolo en todo ello. Y que amemos al Señor, amemos a Jesús. No vamos a ser salvos si no amamos a Jesús, ¿verdad? Dice Pablo al final, mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Tengamos una oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por poder compartir este tiempo, por poder abrir tu palabra y ver, Señor, que tú eres soberano, Rey, de que tú estás formando este pueblo, Señor, que te pertenecemos y queremos ser fieles y obedientes a ti. Ayúdanos a dar y ser generosos, ayúdanos a amar a nuestras esposas y esposos, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, orar, Señor, servir a otros. Y te doy gracias, Padre amado, porque sabemos que en ti confiamos, en ti tenemos refugio y eres tú nuestro guía, Señor. Ayúdanos a seguir cantando para ir cerrando este servicio. Y te doy gracias, Señor, por tus bondades y misericordias. En el nombre de Jesús, amén.